que dirigió aquel éxodo, que podríamos comprenderlo como un peregrinar, que también sería interesante que lo compartiéramos posteriormente. Dice allí, en el tercer verso, tú haces que el hombre mortal vuelva a la materia triturada. Y dices, vuélvanse, hijos de los hombres. Aquí podemos asimilar las siguientes enseñanzas. Cuando Jehová se refiere al hombre mortal, está hablando del hombre que no ha hecho de sí la morada de su divino Elohim y que tiene una existencia vana, tiene una existencia mecánica, como ya lo mencioné, y tiene una existencia autómata, porque su corazón está carente de amor porque no busca a su divino Elohim interior. Porque el origen del amor está en el buscar a nuestro divino Elohim, porque Él es el amor. Quien consigue a su divino Elohim comienza a amar. Y para hacerlo, la clave psicológica, humana y humanizante, es eliminar el ego, que es el desamor, que es, dijéramos, el odio y toda la legión del vicio. Continúa Moisés, porque 1000 años son a tus ojos solo como el día de ayer, cuando ha pasado, y como una vigilia durante la noche. Como Dios, el ser, y en lo particular nuestro divino Elohim, es atemporal, y por eso nosotros afirmamos que el Cristo es atemporal, no es del tiempo, no es que vino hace 2000 y tantos años, no, sino que es atemporal, no es del tiempo, es de aquí y ahora, y se puede cristalizar aquí y ahora, y su mensaje es de actualidad palpitante, aquí y ahora, y dice que 1000 años para el divino Jehová, nuestro Elohim interior, es como un día y una noche. Recuerdo las palabras extraordinarias de la sabiduría egipcia cuando hablan de Nequebet, que para ellos es la representación simbólica de un águila o halcón o buitre, que sus alas miden esa distancia o esa unidad, que es 1000 años. 1000 años simbolizan también no solamente las alas de Nequebet y el día para Dios, sino también $10 años de un planeta, o lo que se conoce una vida para un hombre verdadero. Aquel que haya hecho de su cuerpo la morada de su divino Elohim interior, está regido por una ley específica que nosotros no estamos regidos por esa ley. Y esa ley verdaderamente rige a los humanos verdaderos, a los seres conscientes que constituyen el círculo consciente de la humanidad solar, que son nuestros hermanos mayores, y que son los divinos maestros de la logia blanca o la divina hueste de los Elohines, creadores de Dios o su ministerio, o sus ministros, perdón, con su ministerio. Ellos están regidos por la ley fulanistaniano. El maestro Samael, el quinto ángel del Apocalipsis, el Logos de Marte, el Buda Maitreya de esta edad de Acuario, y Maitreya significa Cristo en ese lenguaje antiguo de la India. Por eso ellos esperaban a la 10ª reencarnación de Vishnu, que es el arcángel Samael,
que es quien devela en estos tiempos el cristianismo gnóstico, del cual estoy dando testimonio y de cual soy testigo, humildemente en lo que respecta a la difusión. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la gnosis que encierra el Salmo 90. Es decir, que esta edición 218 de Superando Nuestros Límites es la gnosis de Moisés con respecto al Salmo 90. En este caso está develando la permanencia y no permanencia de todo en la vida manifiesta e inmanifiesta. Continúo con esta gnosis del Salmo 90. Los has llevado arrollando. Ellos llegan a ser un simple sueño. A la mañana son justamente como la hierba verde que cambia. Él sigue hablando aquí del hombre mortal y del tiempo de los 1000 años. Confirma que nosotros en este caso somos como la hierba, que cambia de verde a cuando se seca, amarillento, marrón, y que somos un simple sueño. No solamente porque dormimos, sino que para él en sí no tenemos realidad. Somos como un sueño. Cuando hagamos morada en él, a través de la cristalización del alma y del espíritu, y de nuestro Cristo íntimo Salvador, entonces nos establecemos en él a través de la integración del ser. Por la mañana produce flores y tiene que cambiar. Al atardecer se marchita y ciertamente se seca. Él continúa aquí en este sexto verso de nuestra naturaleza cambiante, de nuestra naturaleza frágil, de nuestra naturaleza perecedera y transitoria, que somos una flor que se marchita y se seca. Luego continúa en el séptimo, porque nos hemos acabado en tu cólera, y por tu furia hemos sido perturbados. Has colocado nuestros errores precisamente enfrente de ti, nuestras cosas escondidas delante de tu rostro brillante, porque todos nuestros días han llegado a su declinación en tu furor. Hemos terminado nuestros años lo mismo que un susurro. En sí mismos los días de nuestros años son 70 años, y si debido a poderío especial son 80 años. Sin embargo, su insistencia está en penoso afán y cosas perjudiciales porque tiene que pasar rápidamente y volamos. Este es el verso 10. En estos versos comprendemos nosotros en sí la estructura de nuestro estado interior y de nuestra vida, que como no es la vida de la vida, sino que es que somos copartícipes o es prestada o estamos sostenidos por ella, pero no está dentro de nosotros asimilada, entonces vemos no solamente lo transitorio del asunto, sino el afán y la pena de la existencia vana. Es decir, no tendría sentido, porque seríamos criaturas mecánicas, como en la psicología gnóstica se nos enseña, de que seríamos un cuerpo físico gobernado por yoes buenos y por yo no es tan bueno. Es decir, por aspectos positivos de ese yo en la mente y por aspectos negativos de ese yo en la mente. Es decir, vicios y de alguna manera una capacidad o una virtud, al menos social. Sin embargo, si somos profundos en este caso, en esta gnosis que encierra estos versos, del 7 al 10,
vemos que desencarnamos o morimos o tenemos solamente una vida de 70 u 80 años, porque estos 70 u 80 años son simbólicos. ¿Son simbólicos en qué sentido? En que como él está hablando del hombre mortal, es decir, del hombre que no ha hecho morada en el ser y no ha edificado dentro de sí el templo a su Elohim interior, entonces está gobernado por el otro principio, que en este caso, si lo recuerdo bien, será el litoclano, regir a la vida de los animales y del animal intelectual, más o menos 70, 80 años. Pero en la otra ley, dentro de esas dos, indica la ley fulanistaniano, obsequio de Cupido, que son 1000 años de vida. Cada 1000 años se renueva ese principio. Por eso son inmortales, entre comillas. Si continuamos con este análisis, entonces el asunto está, la formulación está, la clave está en que desencarnamos porque se nos agota el tiempo, por una parte, porque toda especie tiene un tiempo de vida. Eso ya lo sabemos. Un ejemplo, el gato, entre 12 y 18 años. Un ejemplo. Entonces, todo lo que vive bajo el sol, como es creado por un Dios manifiesto, en una manifestación de vida, y se corresponde a esa vida como fuente, pero no encarnada, por eso es que somos transitorios, porque no tenemos alma en ese caso. Quien lo realice como alma, deja de ser transitorio. En este caso, también debemos considerar la segunda causa de la desencarnación, que no es solamente que el tiempo se agota, porque el tiempo puede ser extendido por la misericordia de Dios, según su gracia y según los méritos que tengamos. Porque así está demostrado también en los reyes, cuando se le prolonga la vida a un rey que comete un error y se arrepiente. Porque Dios no es un tirano. En gnosticismo existe una palabra sánscrita, nastika, que simboliza y se interpreta como no la comprensión a un Dios antropomórfico, tiránico, déspota. No. Bueno y malo, no. Perfecto, sí. Entonces, cuando dice en el verso 7, 8, de que nos enfrenta a nuestros errores, porque Él los ve, se desata su cólera, su furia, y vienen las consecuencias, que en este caso es la desencarnación. Entonces, ¿qué nos lleva a nosotros la desencarnación? Los errores y sus consecuencias. Es decir, la causa de la muerte es el pecado. Es decir, los errores. ¿Quién produce ese pecado, esos errores? El ego, el yo pluralizado. Por eso es fundamental en las enseñanzas crísticas y por eso el gnosticismo hace énfasis en la eliminación del ego. ¿Cómo resolvemos nosotros el problema de la vida? Eliminando el ego, porque el ego es lo contrario a la vida. No en la ley, sino en el amor. Porque los 10 mandamientos, cuando se cumplen 9 y no se cumple uno, por anatematización no cumplimos. Porque no hay mérito. Eso es compensado por el pacto crístico a través del amor. Porque quien ama, cumple con la ley. Entonces, ¿cómo morimos? Amando. Pero para amar hay que despertar en el amor. Por eso para cristalizar el alma se necesita amar. Por eso para cristalizar el espíritu se necesita amar. Porque la clave de la vida está en el amor, porque la vida misma es la expresión de amor de Dios en su amor por el amor para amar. La naturaleza en sí es la expresión dinámica del amor de Dios para que en ella Él pueda autoperfeccionar todas sus partes en ese amor. Y esto es algo maravilloso, porque pertenece a esa dinámica y a esa superdinámica del logo para la creación portentosa de las huestes creadoras
o de las huestes celestiales en todos sus niveles, o el perfeccionamiento en todos sus niveles, pues. Continuando con esta gnosis del Salmo 90, el 11 dice, verso 11, ¿quién hay que conozca la fuerza de tu cólera y tu furor conforme al temor de ti? Muéstranos precisamente cómo contar nuestros días de tal manera que hagamos entrar un corazón de sabiduría. De veras, vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo será? Y siente pesar respecto a tu siervo. Satisfácenos a la mañana con tu bondad amorosa, para que clamemos gozosamente y nos regocijemos durante todos nuestros días. En estos versos necesitamos apelar a la misericordia de Dios y no a su justicia, y no al furor que desencadena los errores que cometemos de instante en instante, porque Dios nos da la vida un día con sus instantes, pero nosotros nos equivocamos no solamente ese día, sino todos los días. Y si volvemos a existir a través del retorno, entonces volvemos con nuestros errores. Por eso es que no hay nada que no haya sido, y por eso no hay nada que no haya sido que no es que no será, porque es igual. En ese sentido, necesitamos ver el rostro gozoso de Jehová, que es nuestro divino Elohim interior, y su rostro se muestra en gozo cuando nosotros somos felices. Y somos felices cuando amamos, porque cuando amamos no somos nosotros, sino que somos el todo. Es decir, vemos al divino Elohim de nuestro semejante y lo tratamos como un igual, llenos de amor y llenos de sabiduría. Entonces aquí estableceríamos el reino de Dios y su justicia y su misericordia. Pero para lograr esto necesitamos morir de instante en instante para que el amor que está depositado en la conciencia por Dios, porque es una fusión de Dios, de